Qué lindo, amadas hermanas, volvernos a encontrar nuevamente en este tiempo para continuar con este tema tan importante que es madre que oran por sus hijos. Si alguien nos preguntara o te preguntara sobre algo que nos han transmitido, te han transmitido tus padres o nuestros padres, y que ha sido importante para nosotras en nuestras vidas, seguramente señalaremos algo que hemos observado en su conducta de manera repetida. Esto habrá influido tanto de manera positiva como negativa en nuestros pensamientos y forma de ser. Y es muy probable que nos encontremos actuando de forma muy similar, ahora como adultos. Y ese es el tema del que vamos a estar hablando en este momento, que tiene como título Mi pasado con mi presente. Y empieza con una pregunta. Y esa pregunta ustedes las pueden ya ir contestando, ¿sí? ¿Qué transmiten los padres a sus hijos sin palabras? Bueno, ya usted me va a decir, ahí a través de movimientos corporales podemos manifestar lo que queremos decir a nuestros hijos, ¿sí? Como son los gestos, con las miradas, también con la sonrisa. Ahí le estamos diciendo o le estamos haciendo ver a nuestros hijos qué es lo que nos gusta y aprobamos y qué es lo que no nos gusta y desaprobamos. También podemos transmitirles sin palabras a nuestros hijos nuestros temores, nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Solamente con vernos ellos pueden saber cómo nos encontramos en ese momento. También podemos transmitir sin palabras las cosas que nos gustan y las cosas que amamos, como por ejemplo, ¿no? A ti te gustan las flores y te ven tus hijos arreglando el jardín, cuidando con tanto amor tus plantitas. Entonces, tus hijos que desde muy pequeño te ven haciendo esta actividad, entonces ellos van a saber que a ti te gustan las plantas. ¿Por qué? Porque te ven regarlas, te ven cuidarlas con amor, incluso hablarles. Entonces, cuando alguien le pregunta al niño, ¿sí? A ver, mijito, ¿qué es lo que más le gusta a su mamita? El niño va a decir, las flores. A mi madre le gustan las plantas. Y luego muchas veces nosotras las madres nos quedamos sorprendidas de saber que nuestros hijos nos conocen y le preguntamos, ¿y cómo lo sabes? Entonces ellos nos van a decir, mamá, es que te vemos a ti, por ejemplo, a la que les gustan las plantas, te vemos regar las plantas, mamita, te vemos cómo les hablas y cómo las amas. Y así sucesivamente podemos transmitir a nuestros hijos sin palabra muchas cosas, ¿sí? Otra pregunta, ¿qué mensajes pueden transmitir los padres a través del lenguaje? Bueno, a través del lenguaje o comunicación transmitimos o expresamos al niño o a la niña lo que pensamos, lo que sentimos, intercambiamos ideas para ayudarle a identificar sus propias emociones. Ejemplo, cuando una madre está embarazada, el proceso de comunicación con su bebé empieza desde el vientre. No comienza cuando el niño nace, sino desde el momento en que la madre lo lleva en su vientre, donde a través de la palabra, de las caricias, de ambos, porque aquí participa tanto el padre como la madre, se comunican. Y no solo la madre, ¿sí? Sino que aún incluso los abuelos, los hermanitos, se comunican con el bebé que está en el vientre. Ese proceso de comunicación va transmitiendo amor, afecto y cercanía a ese pequeño o a esa pequeña bebé que pronto llegará al mundo, donde el vínculo se hará más estrecho y efectivo. Tanto así que el bebé se habrán ya familiarizado con los dos lenguajes, tanto con el lenguaje sin palabras como el lenguaje hablado. Y hay momentos, pues, hay momentos, y aquí viene cuando ya comienzan las cosas a ponerse un poquito fuerte con los hijos. Hay momentos cuando este,
con los hijos tenemos mucha paz, tenemos mucha tranquilidad, pero hay momentos de tensión y sin darnos cuenta actuamos con nuestro pasado cuando nos enfadamos. Por ejemplo, en vez de expresar con palabras lo que nos pasa, empiezas tirando las cosas, gritando. Ahí estás mostrando al niño o a la niña una forma de actuar que será la que repetirá en el futuro. Hay que ser muy cuidadosas con las críticas o regaños a nuestros hijos, ya que gran parte del día pasamos hablando. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas de lo que decimos o de lo que hagamos. ¿Por qué? Porque será importante, muy importante para el desarrollo, tanto mental, emocional y espiritual en la vida de nuestro hijo o de nuestra hija. Y este vínculo que se desarrollará entre ambos ayudará a moldear el carácter. Cuando el bebé nace, entra a formar parte de una familia donde cada miembro interactúa con todos los demás. Todos influyen sobre unos de otros. Pero el estado emocional de los padres y la madre influirá directamente sobre el hijo. Aquí traje dos imágenes. Aquí podemos ver, ¿sí?, a una pareja, a una esposa con su esposo y los niños que están felices, ¿sí? Aquí podemos ver que hay un ambiente agradable, un ambiente de paz, de tranquilidad y seguridad para los pequeños. Pero acá podemos ver en esta otra imagen un cuadro muy dramático. Grita la madre, grita el padre. Y el niño, ¿cómo lo vemos que está? El niño está llorando. Entonces, el temperamento del niño, su estado de ánimo, influirá directamente de sus progenitores. Muchas niñas y muchos niños crecieron con estas escenas. Qué lindo y qué bendición cuando los niños crecen en este modelo. Y qué triste cuando un niño crece en un hogar así como este. Y digo este modelo porque es de verdad que es un hogar modelo. Entonces, aquí podemos ver mi pasado con mi presente. ¿Cómo influye mi pasado con mi presente? Eh, Podemos ver todas estas imágenes quedan grabadas en nuestra mente, ¿sí? Como lo vimos ahí con el niño. Y con estas imágenes, tanto el niño como la niña va creciendo. Y estas imágenes que aquí podemos ver, un padre que le levanta la mano a su madre, a la esposa, podemos ver acá como los niños que están los padres peleando, el niño llorando. Acá podemos ver que el padre alza la mano a la niña. Acá podemos ver que los dos le alzan la mano al niño. Acá el padre golpea al niño y la madre golpea a la niña. Esas son escenas que lastimosamente o lamentablemente surgen en muchos hogares. Y todas estas escenas marcan al niño o a la niña con profundas heridas. Y luego estas escenas, estos niños que ya, o estas niñas ya siendo adultos, las repiten en su nuevo hogar. Fueron lastimados y lastiman a las personas que más aman. Ejemplo, una escena de la niñez puede cruzar delante de nuestra mente como un relámpago y desarrollarse en el escenario de tu vida en un momento de debilidad. Y sin darnos cuenta, antes de que tú misma concientices lo que ha sucedido, te encontrarás repitiendo las mismas escenas destructivas de tus padres a tus hijos, con palabras y con golpes. Y palabras que tal vez te lastimaron tanto y que tú nunca quisieras que se repitieran en tu vida, se las estás repitiendo a tus hijos como no sirves para nada. Aquí traje esta imagen de una mujer muy irritada con un cucharón en su mano, diciéndole a su hijo, no sirves para nada, eres un desastre. No sé si ustedes estas palabras las recuerdan, porque a veces muchas madres, por no tener el conocimiento de la palabra de Dios,
este, salen de su corazón estas palabras. ¿Por qué? Porque ya las traen de sus generaciones, de sus padres, y lo que están haciendo es repetirla. O te vas volando de aquí inmediatamente. Deja de pedirme plata todos los días que me has visto cara de automático. Son frases que los padres suelen decirle a sus hijos. O deja de andar dándole la comida a ese perro, o los echo a los dos a la calle. O otra frase, palabras que le dicen a los hijos, hace lo que te digo, o te curto el lomo a escobazos. ¿Mm? O- ¿Las recibimos? ¿Las estamos repitiendo a nuestros hijos? O decimos, porque lo digo yo, por eso, y punto, soy tu madre. O te portas bien, o te armo la valija y te vas de esta casa. Qué triste es cuando muchas madres en su enojo, aún sus hijos siendo pequeños, los echan de casa. ¿Por qué? Porque recibieron esas mismas palabras. Mi madre me lo decía. O te portas bien, o te armo las valijas y te vas de esta casa. O esfúmate, desaparece de mi vista en este instante. O cuando venga tu padre, te voy a decir lo que hiciste. ¿Por qué la marqué, esta frase, la marqué con otro color? Es porque esta frase que utilizan muchas madres para intentar amedrentar a los niños es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque lo único que está consiguiendo esta mamita es que su hijo entienda que solo un padre tiene autoridad en la casa. Es decir, en ese momento ella está diciendo a su hijo, yo no tengo autoridad sobre ti. Así que tu padre que tiene autoridad sobre ti, él pues ya lo va a saber. Por lo que uno, por lo que si no está, por ejemplo, el padre autoritario, el niño se siente que no tiene que respetar al otro. O sea, yo siento que la autoridad es la de mi padre. Mi madre no tengo por qué hacerle caso. Entonces las padres están, habla y habla y habla, y los chicos no le hacen caso. ¿Por qué? Porque sienten y creen que el único que tiene la autoridad es su padre. Otra frase que también suelen decir las mamitas, te voy a enderezar de una cachetada. Es terrible, ¿no? Pero son frases que las hemos escuchado en nuestra infancia, incluso ya grandes, las hemos repetido a nuestros hijos porque lo que aprendemos en nuestro hogar o lo que aprende el niño o la niña en su hogar es lo que va a repercutir cuando el niño ya sea grande. Y acá traje otra imagen de otra mujer, de una mujer que tiene su dedo levantado. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no tenemos algo en las manos para amenazar a nuestros hijos, como vimos allá un cucharón o algo más, entonces el dedo acusador. Y seguimos. Y le dice la madre a su hijo, sigue llorando y yo te voy a dar una razón verdadera para que llores. Otra palabra que solemos decir es, guarda las lágrimas para cuando yo me muera y aprende de Jaimito, que él sí es un buen niño. Ya te lo dije, sí, vas a seguir con esa señorita tal y vas a ver cómo terminas. Entonces, amenazamos a nuestros hijos, sean pequeños, sean grandes, y no vamos con palabras, sino con amenazas. ¿Por qué? Porque justamente esas fueron las palabras que recibimos. Otra frase, te traje a este mundo y te puedo sacar de él. Yo sí he escuchado a muchas madres con esta frase y señalándole al hijo. Recuerdo que en cierta ocasión un hijo le dijo a su madre, yo no te pedí venir al mundo, tú lo hiciste, tú quisiste. ¿Por qué? Porque arrastramos palabras que nos dijeron, palabras tan fuertes que nos lastimaron. Y sin darnos cuenta, esas palabras las repetimos a nuestros hijos, como con un deseo de desfogar nuestro enojo, nuestras iras.
incluso nuestro odio hacia nuestros progenitores. Otra frase que solemos decir es, deja de actuar como tu padre. Esta es otra que nunca una madre debería decirle a su hijo. Jamás. Otra frase, cállate y contéstame. Y luego le dice, me arrepiento de haberte traído al mundo. Esta es otra frase que muchas madres repiten y yo he escuchado, he tenido consejería de jóvenes que eso llorando me lo dice. Mi madre se arrepiente de haberme traído al mundo. ¿Para qué yo vine a este mundo? Otra frase que solemos decir las madres, o soltás ese aparatito mientras hablas conmigo o te pego un sartenazo en la cabeza. Otras frases también, si me vuelves a contestar mal, te estampo los dientes en la pared, te arranco los dientes de una bofetada. ¿Mm? O las comparaciones, el hijo de mi amiga sí que es brillante, ojalá tú fueras como él. Entonces, estas palabras hieren el corazón del niño, de la niña, del joven, de la joven. Y estas madres que tienen este problema, que lo arrastran desde su infancia, de su niñez, ¿sí? Cuando crecen sus hijos, aparte de lo que comienzan con estas palabras tan hirientes, cuando ya sus hijos crecen, ya son grandes, comienzan pues se vuelven madres que manipulan y controlan a su manera a sus hijos, se vuelven madres controladoras, manipuladoras. Y vamos a ver eh, qué significa ser controladora. ¿Quién es controladora? ¿Cómo es? Entonces, controladora es una persona eh, que controla o domina a alguien o a algo y lo domina, lo tiene así sumiso, ¿sí? Y esta palabra que significa, esta palabra, perdón, controladora también significa manipuladora. ¿Y qué es una persona manipuladora? Bueno, las personas manipuladoras buscan ejercer influencia sobre el comportamiento de alguien, induciendo a la toma de decisiones para su propio beneficio. Es decir, estas madres enfermas tienen una conducta posesiva, puede ser destructiva para el desarrollo personal del hijo o de la hija. Las madres controladoras no dejan de serlo solo porque los hijos sean adultos, ¿no? Iguales, los controlan pequeños, los, los controlan cuando son jóvenes y luego, pues, aún cuando son casados. Al contrario, por ejemplo, en esa etapa suelen ejercer, cuando ya son grandes, suelen ejercer mecanismos de control más sofisticados como el chantaje emocional o el victimismo. Es decir, en su afán por llamar la atención, no tienen límites. Llegan incluso a enfermarse esta mamita si se le lleva la contraria. Yo he visto mamita que cuando los hijos ya tienen novia, o las hijas, dicen, no, si mi hija se va a casar o mi hijo se va a casar, yo prefiero morirme. Yo recuerdo que yo tenía una vecina que su hija ya tenía como 45 años y era su única hija. Y esta madre era tan posesiva con su hija que no le permitió casarse, porque cuando ya ella tuvo el novio y el novio la fue a pedir, ella decía, yo prefiero morirme. Y cayó enferma con la presión y todo eso. Entonces, no importa que ese hijo o esa hija ya, por ejemplo, haya dejado el hogar y tenga su propia familia, no importa. ¿Por qué? Porque son controladoras. Su corazón enfermo hace que sigan controlando a su hijo o a su hija a su manera. Es decir, el cordón umbilical sigue sin romperse y a través de él continuo alimentarse de ese amor envenenado que solo busca un solo objetivo. Y ese objetivo es lograr que los sigan necesitando, que las sigan necesitando, porque tanto es padre como madre, usando palabras como estas, que también son muy conocidas. Hijo mío, nadie te va a querer como yo. Y esta lo tienen ahí como que fuera un chiquitito, ¿sí? Esa es la frase que puede resumir este punto que esconde una autoestima
inexistente en la madre por la falta de amor en su infancia, que pretende llenar su vacío siendo el eje principal de la vida de su hijo. Y bueno, otras palabras que suelen repetir estas madres posesivas es, nadie te va a amar como yo, nadie te amará, nadie te va a cocinar como yo te cocino, hijo mío, nadie te cuidará como yo te cuido, nadie te vestirá como yo lo hago, nadie te conoce al igual como yo te conozco, ni te va a entender como yo te entiendo. Nadie sabe lo que tú necesitas. Y incluso lo hacen delante de sus esposas o delante del esposo de su hija. Si no hay una persona cerca que neutralice esto, ese niño o esa niña crecerá aislado de la gente porque según su progenitora, el resto del mundo en su totalidad no le querrá para mí y anula el carácter y la voluntad del hijo o de la hija, convirtiéndolo en una marioneta sin decisión, llevando sobre la espalda la sombra de la madre que supervisa y critica, que usa mil artimañas para conseguir lo que ella quiere, es decir, seguir controlando a su hijo. Entonces, arrastrada por sus temores y miedos, eh, y también inseguridades como el odio, el rechazo, se vuelven egoístas, que solo buscan su bienestar y conveniencia, refugiándose en los sentimientos de su hijo sin medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque arrastran su pasado con su presente. Y lamentablemente sus hijos, esto sí es triste realmente, lamentablemente sus hijos continúan con la misma cadena de inseguridades, de miedos, de temores, de odios que se van repitiendo de generaciones. Ahora la pregunta sería, ¿lo que estoy haciendo refleja realmente lo que quiero para mi hijo? Esa es la pregunta que una madre que desea lo mejor para su hijo debe preguntarse. ¿Lo que estoy haciendo refleja realmente lo que yo quiero para mi hijo? Otra pregunta que como madre debemos hacernos. ¿Realmente quiero que se repita mi historia en la vida de mi hijo o de mi hija? O sea, yo tengo que pensar, yo tengo que analizar y tengo que autoexaminarme mi vida pasada con mi vida presente. En mi presente hay niños, hay niñas, hay jovencitos. Ahora, yo quiero que ese dolor, esa amargura que yo viví en mi infancia, la vivan también mis hijos, que se repita en mi vida o necesito ayuda. Necesito cortar con mi pasado. Necesito cortar con mi dolor. Necesito cortar con mi amargura. Tengo que pensar. Jesús dijo que él había venido a librar a los cautivos. En Lucas capítulo 14, verso 18 y 19, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, esas madres que tienen su corazón quebrantado, que tienen su corazón traumado, que tienen dolor en su corazón, que tienen amargura, resentimientos, odio, que tienen en su corazón temores, miedos. El Señor dice que Él ha venido a sanar estos corazones y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Es decir, el Señor conoce la aflicción, conoce los padecimientos nuestros, conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Entonces, por eso dice que Él ha venido a darnos libertad a todos esos oprimidos,
Él ha venido a todas las que están oprimidas, ha venido a darle libertad. Entonces, es necesario buscar esa libertad. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que el tiempo lo cura todo. No, ya el tiempo lo cura, pero en realidad no es así. El tiempo solo cura las heridas cuando trabajamos proactivamente para que así suceda. Ahí se curan las heridas. Y también otras personas creen que por ignorar la situación, eso equivale a perdonar, porque nos hablan del perdón y escuchamos el perdón. Dice, bueno, yo ya olvidé, ya ni siquiera me acuerdo. Pero el corazón, ¿cómo está? El corazón está repleto de recuerdos, de escenas, y hay mucho dolor, mucho dolor. Entonces, cuando hay ese dolor que está ahí, que está sangrando, significa que no has perdonado. O sea, ignorar la situación no significa perdonar. Y con esto lo único que logran es dejar que la herida se haga incluso más grande y solo queden maquilladas, nada más. Entonces, necesitamos de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos su palabra, necesitamos su amor y sus fuerzas para tomar la iniciativa de buscar la sanidad de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Sí? Y el primer paso es decidir, tomar la decisión, ¿sí? De salir de esa situación en la cual te encuentras. El Señor en su palabra y en Deuteronomio dice, hoy pongo delante de ti el camino de vida y el camino de muerte. ¿Quieres seguir en ese camino de sombra, de muerte? ¿Quieres seguir en ese camino de dolor, transmitiendo dolor a tus hijos? ¿O quieres vivir? El segundo paso es tener la disposición de perdonar. Perdonar y ser perdonado son experiencias bellas y libertadoras. El perdón tiene poder para sanar el corazón. Y la Biblia, ahí podemos ver que habla mucho sobre el perdón y nos enseña a perdonar tal como Dios nos perdona. Entonces, Él nos llena llenándonos del amor, de su amor que es grande. Y la otra es teniendo paciencia en el proceso, porque no es fácil. El proceso de restauración no es fácil, lleva su tiempo. Entonces, para empezar, tenemos que aprender a perdonar como el Señor nos dijo en Mateo capítulo 6, verso 14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, cuanto más a nuestros padres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, Dios nos ha perdonado. Entonces tenemos que aprender también a perdonar tal como Él lo ha hecho. El Señor nos manda que seamos bondadosas, que seamos compasivas unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó. ¿Sí? Entonces, es necesario que estos tres pasos comencemos nosotros a darle prioridad. La decisión es muy importante. Tener la disposición de perdonar a las personas que nos ofendieron, cuanto más a nuestros padres, o tal vez a algún hermano, tal vez a los abuelos, o tal vez a algún pariente o algún hermano, algún vecino, es muy importante perdonar. Es muy importante perdonar. Sin Dios, escuchemos bien, sin Dios estamos destinadas a repetir los errores de nuestro pasado y a copiar lo que hemos padecido en nuestra vida. Solo a través de la presencia del Señor y siguiendo su ejemplo es que podemos nosotras ser diferentes. Porque una vez que aceptes estos tres pasos, que son puntos importantes, ¿sí? Entonces vas a comenzar a trabajar ahora sí en tu recuperación, buscando tu identidad, porque a veces porque no conocemos nuestra identidad es que tenemos
nosotros todo este problema, ¿sí? Nuestro pasado lo vivimos recordando, recordando, y como dije, sin darnos cuenta muchas veces, obrando de la misma manera. Pero cuando conocemos nuestra identidad, ¿sí? Entonces nuestras vidas cambian tan drásticamente. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2 verso 9 dice, pero ustedes son un pueblo escogido por Dios. Qué maravilloso es saber esto. Qué lindo es saber esto. Esto nos va a fortalecer, nos va a ayudar a salir de donde estamos. Porque cuando estamos con todos esos recuerdos, lo primero que pensamos es, yo no sirvo para nada, no valgo nada, soy un inútil, no soy como tal persona. Pero cuando ya encontramos nuestra identidad y entendemos por la palabra del Señor quiénes somos, entonces las cosas cambian. Dice que somos escogidos por Dios, somos sacerdotes al servicio del Rey, somos una nación santa y somos un pueblo que le pertenece a Dios, quien lo escogió para que anuncie las poderosas obras que Él ha hecho y nos llamó a salir de esa oscuridad, de temores, de miedos, resentimientos, de rechazo, para entrar en su luz maravillosa. Esto sí que es hermoso, conocer la identidad. Cuando conocemos nuestra identidad, ya no permitimos que ninguna situación nos hiera. Cuando sabemos a quién le pertenecemos, ya no nos hieren las personas que quieren lastimarnos. ¿Por qué? Porque ya estamos sanas, ya han sido sanados nuestro corazón, nuestra mente. Y de esta manera ya no vamos tampoco a herir a nuestros hijos, especialmente a nuestros hijos. Es cierto que las palabras duelen, a veces más que los golpes, pero cuando conocemos nuestra identidad en Cristo, en Yeshua o en Jesús, en esos momentos nos armamos, ¿sí? O en esos momentos, este, perdón, en esos momentos amargos, en los cuales de un momento a otro tal vez estamos viviendo y que nos quieren lastimar, logramos salir victoriosas y sin importar por lo que hayamos pasado, ¿sí? O sea, hayamos pasado en la infancia, o tal vez cuando éramos jóvenes, o tal vez cuando éramos adultas. Entonces, ya tenemos a quién recurrir, ya tenemos a quién ir en esos momentos de dificultad. Entonces podemos ir a Jesús y hacerle recordar o recordar que Él es nuestra identidad. Entonces podrás tener un conocimiento más profundo del amor de Dios y mantener una relación estrecha con Él, porque comienzas a leer su palabra, comienzas a entender lo que realmente eres en Él y comienzas pues a comprender que cualquier cosa que está fuera de lo que está aquí en la Biblia, no es para ti. Y como sabes que no es para ti, entonces no va a lastimar nunca más tu corazón. Y también como sabes que tus hijos son herencia del Señor y también como sabes que tu prójimo es hijo de Dios, hechura de Dios, entonces tampoco vas a lastimar. O sea, ya no vamos a lastimar. ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes somos y quiénes somos. Son las personitas que están a nuestro lado, a las personitas que más amamos, que son nuestros hijos, nuestra familia. Y luego, pues, vamos a orar con sinceridad. Oramos con sinceridad, como lo dice Salmos 34. Dice, Dios siempre está cerca para salvar a los que tienen, a los que no tienen ánimo ni esperanza. Ya no tengo esperanza, no tengo ánimo. Pero cuando venimos al Señor y oramos, entonces tenemos que tener la seguridad y la certeza que el Señor nos escucha. ¿Por qué? Porque algunos piensan, algunas mujeres piensan que Dios no conoce nuestro corazón y que no es necesario decirle cómo se sienten. No es necesario, Dios no conoce mi corazón, yo no le digo nada a Dios,
mejor me quedo como estoy. No, Dios conoce tu corazón. Dios sabe por la situación que estás viviendo, pero es necesario que tú le abras tu corazón al Señor y le digas todo lo que estás pasando, esos momentos difíciles que estás viviendo, se lo digas. Que le digas lo que has hecho, sabes, Señor, yo sin darme cuenta o Padre consciente, estoy repitiendo mi pasado a mi presente. Todo lo que a mí me hicieron, yo lo estoy haciendo con mis hijos. Entonces, el Señor que conoce tu corazón, sí, el Señor te va a entender y te va a ayudar. ¿Por qué? Porque le estás expresando tus sentimientos con honestidad y con sinceridad. Y cuando tenemos el corazón roto, es probable que nos sintamos solos, porque no sabemos cómo expresar el dolor. ¿Por qué? Porque están las heridas ahí. Es por eso que el Señor nos llama a orar, y eso lo vemos en Mateo capítulo 6 verso 6. Dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que le pide en secreto. ¿Qué le vas a pedir? Que te ayude a perdonar. Lo primero, Señor, ayúdame a perdonar. Segundo, dame paciencia, Señor, para yo poder, Señor, continuar con esta decisión que he tomado. Y si no puedes hacerlo, también puedes pedir ayuda a alguien de tu confianza que te ayude a orar, ¿sí? Esa persona no es necesario que sepa todo lo que te está pasando, porque a veces creemos que para que nos ayude a orar una determinada persona, necesitamos contarle todo lo que nos ha sucedido. No tanto así. Puedes hablarle en breve rasgo tu situación y pedirle que te ayude, que te apoye en oración. Y luego perdona de todo corazón. Perdonar no significa, recuerda, olvidar, ni aceptar el mal que te hicieron. Perdonar es liberarte de una cadena que no te permite avanzar. Como dice su palabra en Colosenses 3:3. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Entonces, debemos perdonar. Tal vez en medio del sufrimiento pienses que no puedes perdonar. Y aunque este paso no es inmediato, en el futuro puedes hacerlo. Esto no significa que debes esperar que la persona que te hirió muera o que le perdonarás cuando ya esté en la vejez. Porque así hay muchas personas que dicen, cuando ya esté viejita yo o viejita, hay perdón. No, el perdón es una decisión, recuerda, el perdón es una decisión que no puedes seguir aplazando y que es más, tú debes priorizar. Yo debo perdonar. Debo perdonar a mi madre que me lastimó mi corazón. Debo perdonar a mi padre. Debo perdonarlo. Y perdonarlo significa abrazarlo. Como te dije, no es olvidar, porque si olvidas vas a repetir las mismas palabras que te hicieron. Los mismos errores se van a repetir. Los recuerdo, pero ¿para qué? Para enmendar mi vida, para no cometer esos mismos errores. Si a mí me lastimaron, seguramente que a mis hijos también estas palabras nos van a lastimar. Entonces, eh, eh, es muy importante que pongamos nuestra mirada en el Señor. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, vamos a, pues, a tener esa gracia, ¿sí? Ese favor que el Señor le otorga a aquellos que se lo piden, que es poder perdonar. Y luego cambia tu perspectiva, ¿sí? Cambia tu perspectiva. Colosenses capítulo 3 verso 2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Me gusta mucho esta versión de Palabra de Dios para Todas. Es linda esa versión. Dice, concentre su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque el dolor nos ciega de los temas que deberían ocupar nuestro corazón. El Señor dice que debemos priorizar las realidades celestiales,
porque no fuimos creados para permanecer en la tierra para siempre. No, esto no puede decir que tu dolor sea insignificante, no, sino que en el cielo no habrá ningún dolor, allá con el Señor no habrá ninguna decepción ni crisis, allí es donde pasaremos nuestra eternidad. Cuando te concentras en ese hecho, entonces cuando tu mirada está puesta en el reino de Dios y su justicia, entonces tienes fuerzas y puedes disfrutar de la elección, como dijo, como nos muestra aquí nuestro amado Mesías en Juan 15:16, cuando nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de arrepentimientos, frutos de perdón, frutos de amor, frutos de gozo, frutos de paz, frutos de paciencia, de benignidad, frutos de bondad, frutos de fe, frutos de mansedumbre y templanza. Para eso nos escogió nuestro amado Mesías. No lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotras para que llevemos todos estos frutos, para que todo lo que pidierais al Padre, dice en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, Dios escuchará nuestras oraciones y las contestará ¿cuándo? Cuando estemos llenas de el fruto del Espíritu de Dios, cuando estemos llenas del fruto del perdón, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, porque tenemos que trabajar en la paciencia, tenemos que trabajar en el perdón, pero es a través de la palabra de Dios. Tenemos que trabajar en la bondad, tenemos que ser bondadosas para perdonar. Tenemos que trabajar en la mansedumbre, porque a veces nuestro orgullo no nos permite perdonar, con la mansedumbre. Entonces Dios escuchará nuestras oraciones y Él las contestará como dice el Salmo 55:2. A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase, de las que sufren, de los que lloran, de los que están afligidos. Por eso es que nuestro amado Mesías nos hace una linda invitación. Él dice, venid a mí todas las que estéis trabajadas, cargadas, cansadas, que yo os haré descansar. Todas las que han sido golpeadas en su niñez, en su infancia, en su juventud, aún siendo casadas, porque no solamente son maltratadas o niños y niñas maltratadas por sus padres, sino que aún por sus esposos, por ejemplo. Entonces, el Señor dice, vengan a mí todas las que han sufrido, todas las que están llorando, todas las que tienen amarguras, todas las que tienen pasados, porque yo tomaré ese pasado y lo echo al fondo de la mar para que ustedes no arrastren con esa cruz, no arrastren con esa carga pesada. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? El Señor siempre está atento, está cerca de todos los que le llaman y oye sus gritos de auxilio. Auxíliame, Señor, socórreme. No quiero repetir mi pasado con mis hijos. Y el Señor está listo para ayudar. Nos dice, ustedes me llamarán, Él dice en su palabra, acudirán a mí en oración y yo los escucharé. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 29, verso 2. Así que, amada mujer de oración, el Señor en esta tarde nos está hablando a nuestro corazón. Nos está hablando a nuestro corazón para que podamos sacar todo aquello que está dentro de nosotras aún todavía y que quizás tal vez no nos hemos dado cuenta, pero que el Señor sabe que están ahí. Y el Señor quiere que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es por esta razón que el Señor en esta tarde ha hablado a tu corazón. Así que vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tema tan bonito, este tema que titula Mi pasado en mi presente. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor,
por tu palabra, por estos sabios consejos, Señor, que nos acabas de dar, Señor, a través de este estudio y que tú conoces, Señor. Hoy, Padre, te pedimos perdón todas juntas, Señor, por no haber perdonado tal vez a las personas que nos hirieron, pero hoy te rogamos que nos capacites y nos ayudes a recordar palabras, frases que tal vez hirieron nuestro corazón y que tal vez están en lo más profundo y bien maquilladas, que no nos hemos dado cuenta que muchas veces se las repetimos a nuestros hijos, a nuestros seres amados, Señor, a nuestros pequeñitos. Hoy te rogamos, Señor, que sane nuestro corazón, que nos perdones y nos sanes y nos ayudes, Padre amado, a levantarnos como mujeres de fe, que nos ayude, Señor, a tomar la iniciativa de comenzar, Señor, con el segundo paso, que es el perdón, y que nos dé las fuerzas y la paciencia, que es el tercer paso, para que nuestro corazón sea sanado y podamos también, Señor, con nuestras actitudes, sanar el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos a pedirle perdón a nuestros hijos por cada palabra, Padre, que no está dentro de tu, Padre, contexto de consejos para nuestros hijos. Porque tu palabra dice que no debemos exasperar a nuestros hijos, que no debemos enojar a nuestros hijos. Sin embargo, Padre, muchas veces nosotros muchas veces nosotros lo hemos hecho y por eso hoy te pedimos perdón y ayúdanos a pedirle perdón a nuestros hijos también, si, Padre amado, por las veces que hemos lastimado su corazón. No queremos ser mujeres repetitivas, Señor, llevando maldición a nuestras generaciones. Padre, queremos, Señor, ser libres. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que tu palabra, tu verdad, Señor, trascienda hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, pensamientos, Señor, y transforme nuestros corazones en mujeres virtuosas, en madres virtuosas, que saben cuidar lo más hermoso que tú nos has dado, que son nuestros hijos. Gracias por este tiempo y gracias por tus sabios consejos. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos las gracias. Amén, amén y amén.